Titulares. Consejo de Participación tomará acciones por ausencia de rector en audiencia. Detectan riesgos tributarios en binomios presidenciales. Restaurantes trabajan parcialmente ante la escasez de gas en Galápagos. Exhortan a candidatos a exponer sus propuestas para combatir la corrupción. Enfrentamiento en Guayaquil evitó un robo bajo la modalidad de sacapintas. Esto es Noticias Oromar de las 7 de la mañana, con la conducción de Tania Loor. Muy buenos días, amables televidentes de todo el Ecuador. Iniciamos contándoles que durante el informe semanal, el Consejo de Participación Ciudadana informó que solicitaron a la Fiscalía que se llame a declarar a los integrantes de los medios digitales que difundieron que los consejeros estaban desapareciendo documentos. El conflicto entre el Consejo de Participación Ciudadana con la Fiscalía por una presunta manipulación de documentos no ha finalizado. De hecho, el presidente Allen Berbera informó que el viernes se entregaron 16 cajas del proceso de designación de la fiscal. Que comparezca la Fiscalía a rendir versión los gerentes y representantes legales de estos pseudomedios digitales donde supuestamente se publicaron las noticias criminis de que se habían cometido delitos o que se había borrado datos en los servidores del Consejo de Participación. Aunque también se refirió a la inasistencia del rector de la Universidad Central a la audiencia sobre la investigación de la tesis de la fiscal Salazar. Por lo que la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción debe realizar todas las investigaciones pertinentes para que se dilucide de la forma más inmediata una posible afectación a los derechos de participación ciudadana. Eso también fue requerido en esta audiencia pública, y recordar a la ciudadanía que no comparecer o no venir simplemente a escuchar al pueblo, a escuchar a los mandantes, a los ciudadanos, es causal probablemente o posiblemente de la existencia de violación a derechos de participación. Otro de los temas que abordó fue sobre una reunión con el Ministerio de Finanzas. Sobre todo para determinar la situación presupuestaria de la institución. Como lo hemos mencionado, es calamitosa, es extremadamente, ha sido despojada probablemente de todos los presupuestos necesarios para cumplir las competencias. Mientras que en lo que respecta a la designación de autoridades, Vera aseguró que están avanzando en los procesos. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, anunció que solo estará en el cargo hasta el próximo 3 de julio. Prado aseguró que su salida se da por razones familiares. El funcionario estuvo al frente de esta cartera desde que comenzó el gobierno de Guillermo Lasso en mayo de 2021 y todavía no se conoce a su reemplazo. Entre los logros más destacados de Prado están la firma del acuerdo comercial con China y con Costa Rica. Sin embargo, quedaron pendientes el cierre de otros convenios, como el de Panamá, y también el inicio de las negociaciones con Canadá para un tratado de libre comercio. Además, el primer mandatario anunció cambios en las gobernaciones de Bolívar, Orellana, Napo y Loja, pero no fue lo único, porque en los puertos del país también realizó cambios, entre esos en las gerencias de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, Manta y Puerto Bolívar. El día de ayer se inauguró la ruta aérea Manta-Panamá en el aeropuerto Eloy Alfaro. El vuelo trajo 104 pasajeros y tendrá 3 frecuencias semanales. Con 104 pasajeros, el primer vuelo de la ruta Manta-Panamá arribó al puerto Manavita. Estamos frente a más de 80 destinos, frente a más de 30 países y frente a oportunidades infinitas de desarrollo. Aquí. Y esta es la tercera ciudad que vamos a servir. Y a través del Hub de las Américas no solamente conectaremos Manta con Panamá, sino con los otros destinos que sirve la red de rutas de Copa y con todas las demás aerolíneas que operan desde Panamá y que conectan nuestro continente con el resto del mundo.
Además, esta ruta conectará con más de 78 destinos en Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe. Copa Airlines tiene como objetivo durante su primer año transportar a más de 18,000 pasajeros en 3 frecuencias semanales que serán martes, viernes y domingos. El beneficio es bueno porque en sí para mí por lo menos, que siempre mi familia viene a Guayaquil y uno sabe que es peligroso, sabe, de Guayaquil a Manta, Manta a Guayaquil. Es un beneficio grande. Uno de los problemas que se había registrado en los últimos días era el almacenamiento para abastecer combustible. Pensaban que no iba a haber combustible en Manta. Señores, combustible garantizado, tanques auditados, tanqueros dando combustible como corresponde al avión. Esa es la manera de sostener un negocio de aviación. Otro tema que también se abordó fue con respecto a la delegación del aeropuerto. Estamos en el proceso, vamos a continuar este proceso. El presidente Lasso ha firmado una carta de intención con el municipio de Manta para llevar adelante y a feliz término el proceso de transición y de entrega del aeropuerto al municipio de Manta. Tenemos que buscar los operadores, el operador, el concesionario del aeropuerto. Y ahí es donde estamos todavía negociando. Según el gobierno, esta ruta beneficiará a más de 1 millón de manavitas. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y Quito es la sede de la edición 68 de la Comisión Regional de las Américas de la Organización Mundial de Turismo. En la inauguración participó el presidente Guillermo Lasso, quien destacó el logro de Ecuador en recuperar el número de visitantes que registraba antes de la pandemia. La reunión es catalogada como el evento más importante del continente a nivel de autoridades turísticas. La cita se organiza por la OMT de las Naciones Unidas y el Ministerio de Turismo de Ecuador. El primer mandatario, Guillermo Lasso, se encargó de inaugurar el evento. Hace un año en Uruguay, el Ecuador fue designado como sede de esta reunión en reconocimiento a nuestras políticas en favor del sector turístico. Asistieron las máximas autoridades de la Organización de Turismo, así como autoridades de 26 países miembros de la OMT en el continente americano. El seminario permitirá establecer un espacio para formular marcos estratégicos, impulsar inversiones turísticas y mecanismos de inversión sostenibles como componentes fundamentales para la recuperación económica por COVID-19. Este sector es nuestra tercera fuente de ingresos no mineros ni petroleros y es un campo generador de 600.000 empleos. En este marco, Lasso aseguró que el país logró recuperar el número de visitantes que registraba antes de la pandemia. En 2 años de gobierno hemos tomado medidas fundamentales para el crecimiento y desarrollo del turismo. Redujimos el IVA del 12 al 8% durante los feriados para estimular el consumo de turistas locales e internacionales y eliminamos el IVA en acomodación hotelera para los extranjeros que nos visitan. Las discusiones se enfocarán además en tendencias de inversión, por ejemplo, recomendaciones para fortalecer el clima de negocios e incentivos que promuevan oportunidades de inversión e impulsen la recuperación económica y generación de empleo en el sector turístico y su cadena de valor. Evaluaremos nuestros progresos compartidos y anunciaremos nuevos logros, sobre todo en materia de inversiones y sostenibilidad. Vamos a presentar ese guía en capitales grandes, como decimos, para atraer más inversiones y para crear más puestos de trabajo, que es nuestro objetivo y prioridad número 1 en el país. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. La Comisión Nacional Anticorrupción, liderada por su titular Germán Rodas, exhortó a los binomios presidenciales a exponer sus propuestas para combatir la corrupción. Son los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, presidido por su presidente Germán Rodas, quienes extendieron una carta pública a los candidatos presidenciales solicitándoles exponer sus pronunciamientos sobre políticas públicas anticorrupción. La carta señala que la corrupción se ha convertido en una epidemia que afecta directamente la ética pública del Estado.
Hicimos una carta pública a los candidatos presidenciales diciéndoles: la lucha contra la corrupción no es un eslogan, la lucha contra la corrupción son la demostración de qué políticas públicas van a poner en marcha. El organismo hizo una observación a las ofertas de campaña y destaca que tienden a encubrir el debate sobre los problemas estructurales más acuciantes, entre ellos la corrupción generalizada. Nosotros estamos abiertos a hablar con otras candidaturas, porque lo que nos interesa es que en efecto la lucha contra la corrupción se cumpla, no como una propuesta de campaña, sino como una convicción ética y de vida para defender los recursos de los ecuatorianos. Recordemos que más de un gobierno se ha visto envuelto en múltiples demandas por casos puntuales. Para no ir muy lejos, al régimen de Guillermo Lasso, por ejemplo, se lo acusó de corrupción en empresas públicas y estatales. El caso se lo denominó como el Gran Padrino o León de Troya. Bajo este contexto, la Comisión Nacional Anticorrupción pide a través de este documento público a los candidatos a la presidencia de la República una postura clara, transparente y creíble respecto a sus propuestas para sanear la administración del Estado. Es un tema de sociedad y la sociedad lo que tiene que hacer es pulverizar a los corruptos. Y hay los corruptos ideológicos, los que se roban las ideas, hay corruptos que favorecen a núcleos que venden insumos y medicamentos con sobreprecios. Hay otros que favorecen a que Odebrecht ya nadie le tome en cuenta y salga de agache, como por ejemplo en la construcción del metro. Todos estos temas son los que queremos enfrentar de manera puntual. Aquí además hizo referencia al lento trabajo que cumplen algunas entidades de control en casos puntuales, convirtiéndose inclusive en una especie de encubridores. Lamentablemente la corrupción ha aumentado en los últimos años notablemente y los gobiernos de turno y las entidades de control como la Contraloría no han podido controlar la misma. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecer los organismos de control, fortalecer la independencia de poderes del Estado, fortalecer y cumplir con lo que manda la normativa, la Constitución, y con ello, pues, obviamente, cualquier político que esté ejerciendo su cargo tiene que someterse a lo que manda la ley y tiene que cumplir con lo que manda la normativa, y con ello, pues, tenemos que frenar y detener cualquier acto de corrupción. Según los integrantes de la comisión, a su demanda, hasta el momento solo ha respondido el presidenciable Yacu Pérez. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y preste atención porque el Servicio de Rentas Internas informó que durante un diagnóstico realizado a los 8 binomios presidenciales encontró riesgos tributarios como transacciones en paraísos fiscales, movimientos bancarios superiores a los valores declarados, entre otras acciones realizadas. Como parte del control a los binomios presidenciales, el Servicio de Rentas Internas realizó un diagnóstico preliminar de riesgos tributarios en el que encontró algunas novedades, como diferencias en los ingresos declarados frente a los identificados por la autoridad tributaria, movimientos bancarios superiores a los valores declarados, variaciones patrimoniales no justificadas, diferencias en la contribución post-COVID respecto a la información patrimonial declarada, y también se identificaron transacciones en paraísos fiscales. Pero los involucrados aún se mantienen con el estatus de presunción. Además, el SRI tampoco informó qué binomios incurrieron en las faltas antes mencionadas. Según la entidad, a esto se le denomina PCR tributario, que significa Plan de Control Rápido, que tiene como fin que se justifiquen los riesgos identificados o procedan a regularizar su situación tributaria. Lo que procede es que los involucrados acudan a comparecer de forma indelegable ante la autoridad tributaria. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y ahora les contamos que una explosión se registró la noche de ayer en la inauguración de una sede del Movimiento de la Revolución Ciudadana en Huaquillas, provincia de El Oro. La prefecta de Pichincha y miembro del movimiento, Paola Pavón, lamentó el hecho y pidió al gobierno y a las autoridades investigar e identificar a los responsables. Horas antes, el Tribunal Contencioso Electoral admitió una denuncia por presunta infracción electoral contra Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación, y Marcela Aguiñaga, representante del Movimiento Revolución Ciudadana. Dicha denuncia fue presentada por proselitismo político por Juan Esteban Guardera Cisneros. Escuchemos ahora lo que dijo la policía sobre lo ocurrido en Huaquillas.
Pude observar que, según denuncias de la ciudadanía, se había generado una explosión fuerte aquí en el lugar, frente al parador turístico. Avanzamos a verificar, ingresamos al interior de un mitin político donde se tomó contacto con las personas quienes indicaron que habían botado un objeto, el mismo que había estallado, pero no se pudieron evidenciar indicios en el lugar y únicamente existen las versiones de las personas. Tampoco vamos a descartar un atentado porque lógicamente existen las denuncias correspondientes. En este caso ya se encuentra la Policía Judicial levantando información, tratando de verificar cámaras en el lugar. De igual manera se va a direccionar con el señor representante del partido político y ya se le ha indicado que en el caso de tener alguna amenaza se tome contacto con Policía Nacional para darles los direccionamientos, genere los oficios para colaborar diariamente en esta actividad que se viene generando en relación al partido político y de esta manera evitar novedades. Ustedes pueden observar, el mitin político ha continuado, la gente está en el interior, no se ha generado ninguna situación. Al existir alguna novedad relevante, yo estimo que hubieran suspendido el mitin político. Con esto hacemos una pausa y enseguida les contaremos que continúa el desabastecimiento de productos en Galápagos. Al volver tendremos todos los detalles. Regresamos para contarles que el Ministerio de Salud hizo el lanzamiento oficial de su agenda digital este martes 27 de junio en un evento realizado en un hotel al norte de Quito. Revisemos de qué se trata. Porque en nuestro querido Ecuador la gente se muere en la paila de una camioneta. Aquello mencionó Alfredo Borrero, vicepresidente del Ecuador, quien además señaló la adquisición de 300 ambulancias en los próximos meses para suplir las falencias en el sistema de salud. Telemedicina, historia clínica digital y la mejora de la calidad de servicios de atención son parte de los elementos de esta agenda. Hoy estamos haciendo el lanzamiento oficial de la Agenda Digital en Salud. Este es un proceso que ya venimos construyendo 2 años junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, la OPS, el Consejo Nacional de Salud, la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados, el IES, todas las entidades de salud. Y se ha desarrollado así una agenda integral que abarca desde la implementación de registros médicos electrónicos hasta la telemedicina, pasando por la interoperabilidad de los sistemas de información y la seguridad de los datos de salud. La Agenda Digital de Salud tiene una inversión de $11,5 millones. Asimismo, ya se ha efectuado la adquisición de 9.000 computadoras que ya han sido distribuidas en al menos 2.000 casas de salud. La idea es que se puedan conectar diversos tipos de historia clínica que actualmente tiene el IES, los hospitales del ministerio, el sector privado de clínicas y hospitales, de tal manera que los pacientes puedan ser identificados, su historia clínica pueda ser registrada en cualquier lugar por el médico tratante. El actual gobierno espera que este proyecto se continúe implementando en la siguiente administración, pero para eso se necesitaría al menos $50 millones. Yanis Andrade, Noticias Oromar. La alcaldía de Guayaquil y el colectivo LGBT+ llegaron a un acuerdo para realizar el desfile que ya tenían planeado. El movimiento se comprometió a que en el evento en mención no contarán con menores de edad y que mantendrán el respeto adecuado entre los asistentes. De la misma manera, si se llegase a dar algún caso que contraríe lo anterior, se procederá a excluirlo del programa. Las 4 marchas se desarrollarán en Quito, Guayaquil, Portoviejo y Cuenca. Aunque la fecha de conmemoración es hoy en todo el mundo, el desfile en el país se realizará el 1 y el 8 de julio. Y tal como lo anunciamos antes de la pausa, a las vísperas de una nueva temporada turística, Galápagos vive una severa ola de desabastecimiento de productos y escasez de gas que está generando un impacto negativo en la economía de la isla.
La situación se vuelve cada día más caótica en las Islas Galápagos. Han pasado 3 meses desde que una de las 2 embarcaciones que abastece al archipiélago se averió y desde entonces la escasez de productos de primera necesidad se agudiza. No tenemos arroz, sal, azúcar, verde, papa, cebolla, huevos. Estos productos ingresan normalmente por barco y en estos momentos tenemos un solo barco que está abasteciendo a Santa Cruz y a San Cristóbal. Los restaurantes, por ejemplo, trabajan de manera irregular. Algunos locales atienden parcialmente ante la escasez de víveres. Sé que hay algunos comercios que optan por abrir los fines de semana, que son los días que tienen más concurrencia. Si usted viene como periodista y va a recorrer las calles, yo estoy en San Cristóbal en este momento, y un desayuno continental no tiene huevos, por ejemplo, porque no hay. Lo mismo sucede con las bombonas de gas. El centro de acopio de Petroecuador no logra abastecer las demandas de los habitantes de las islas. Con la avería del barco, un cilindro de gas puede revenderse entre $60 y $80. No tenemos gas. La gente tiene que ir a dormir fuera del lugar donde hacen el almacenamiento de gas para poder conseguir una bombona de gas. Todo este marco de carencia afecta la llegada de turistas de cara a una nueva temporada de vacaciones, pero además las consecuencias también se palpan en otros sectores productivos, como afirma Vanessa García del gremio de artesanos. No hemos tenido que parar un poco porque no tenemos materiales y no podemos seguir vendiendo o de pronto ofrecer a los clientes porque... Ya este martes, varias asociaciones, entre ellas la Hotelera y la Cámara de Comercio, remitieron una solicitud al presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos para gestionar el ingreso de huevos vía aérea, pues hace días que esta proteína no llega a las islas. Revisamos otros temas y es que en el centro de Guayaquil unos agentes policiales lograron imposibilitar el accionar de los conocidos sacapintas en las calles 10 de agosto y García Áviles. 2 sujetos trataron de robar el dinero de una mujer que acababa de salir de una entidad bancaria. Ante ello, los uniformados que transitaban por el sector se percataron del atraco e intentaron detener a los delincuentes, pero se originó un enfrentamiento a balas que terminó con la vida de uno de los antisociales. Nosotros tuvimos conocimiento de que una persona que habría sacado dinero de una agencia de la Alborada se encontraba por el lugar, obviamente ya dirigiéndose a su domicilio, en donde es interceptado por 2 antisociales y proceden a sustraerle el dinero que había sacado de esta agencia bancaria. Inmediatamente nuestras unidades, tanto del eje preventivo de inteligencia y de investigaciones, proceden a localizar a estos 2 ciudadanos y es en ese momento donde uno de estos ciudadanos procede a apuntar a nuestros servidores policiales con un arma de fuego y al verse obviamente en riesgo la vida tanto de las personas, de estas personas particulares como de los servidores policiales, nuestros agentes policiales hacen uso legítimo de la defensa y proceden a abatir a uno de estos antisociales. El otro ciudadano también fue trasladado a una casa de salud, está herido. Y en la provincia de Manabí se han llevado a cabo 6 operativos desde el 19 al 25 de junio en los cantones de Manta y Portoviejo, que han dejado como resultado la retención de 4 personas, 2 armas de fuego, 12 municiones, una tricimoto, 6 celulares para investigaciones, 613 gramos de cocaína y más de 27.000 gramos de marihuana. Según el jefe de investigación antidrogas, este golpe a la delincuencia organizada es una importante productividad policial. Se han realizado 6 operativos en los distritos Manta y Portoviejo, los mismos que han dejado los siguientes resultados. 4 ciudadanos aprehendidos, todos ellos de nacionalidad ecuatoriana. En relación con su género, 4 son hombres. Antecedentes poseen 2 de ellos. En lo que respecta a la droga incautada tenemos los siguientes resultados: 27.266 gramos de marihuana, 193 gramos de pasta base de cocaína, 420 gramos de clorhidrato de cocaína, dando un total de 27.879 gramos de droga decomisados, equivalentes a 54.532 dosis de drogas. Además, otras evidencias tales como 6 teléfonos celulares, $381 americanos, 2 balanzas, 2 armas de fuego, 12 municiones calibre 38 milímetros,
una tricimoto. El subcomandante de la policía en Azuay informó acerca del nuevo proceso de reclutamiento, selección e ingreso de uniformados en este mes de junio. La Policía Nacional anunció una nueva convocatoria para aspirantes a la institución, quienes formarán parte del nivel técnico operativo destinado a bachilleres, egresados de tercer nivel y conductores profesionales, y pueblos y nacionalidades. Se pone en conocimiento a toda la ciudadanía el proceso de reclutamiento de selección e ingreso junio 2023, el cual tiene como objetivo reclutar, seleccionar e incorporar a 7.300 aspirantes a servidores policiales de nivel técnico operativo. Según la planificación, el proceso está solamente para género masculino. El proceso de inscripción inicia en el registro de datos personales mediante la página oficial de la Policía Nacional, la cual estará habilitada desde el 26 hasta el 28 de junio, en donde se exhibirán los requisitos y condiciones de la convocatoria. De los 3 niveles que se solicita tienen que tener el mínimo de 18 años, máximo hasta 22 años, 11 meses para el nivel operativo bachiller. Para técnico operativo de tercer nivel y conductores profesionales hasta los 24 años, 11 meses. Y por último el nivel técnico operativo pueblos y nacionalidades, que igual 18 años y máximo hasta 22 años 11 meses, una estatura mínima de 1,68 m. De acuerdo a la cantidad de postulantes, serán destinados a las distintas escuelas de formación del país. Según el representante, el proceso de selección dependerá de la planificación que apruebe la entidad policial. Y progresivamente se van dando fechas según el cronograma que ya tiene la Dirección Nacional de Educación para las diferentes pruebas, entre ellas las académicas, las psicológicas, las físicas, las médicas, creo que en un transcurso de 2 a 3 meses. Con la integración de más elementos policiales, la institución anhela fortalecer la capacidad operativa y los niveles de seguridad ciudadana a escala nacional. Nos separamos nuevamente, pero solo por unos segundos, porque enseguida volvemos con Comunidad Oromar, así que no cambie de canal.